Últimamente estamos viendo regresos históricos, ¿no? Hace poco el comeback de Big Bang, ahora sin anuncio el de 21. Sin duda, el grupo femenino que cambió el rumbo de hacer K-pop entre mujeres. Aparecieron este fin de semana en el festival de Coachella en California, Estados Unidos, sorprendiendo, por supuesto, a todo el mundo K-pop. Aún no sabemos si será un regreso definitivo, pero lo cierto es que se las disfrutó. Ahora te cuento qué dijeron los medios coreanos y los internautas o los llamados netizens. Estaba previsto que varios artistas asiáticos canten en Coachella de la mano de la productora 88 Rising, que promueve a artistas asiáticos en Estados Unidos. Entre los anunciados estaban CL, Jackson Wang, Nicki, Millie, entre otros. Bueno, llegó el momento de CL, todos emocionados por escuchar varias de sus canciones solistas, pero nadie imaginó que aparecerían todas las integrantes de 21, el grupo en el que CL es la líder. Todos se quedaron boquiabiertos. En Corea también la repercusión fue inmediata, casi todos los medios cubrieron el tema. Informan que en las primeras 24 horas hubo como 2 millones de menciones sobre 21 en Coachella en Twitter. Es que hacía exactamente 6 años y 4 meses que 21 no pisaba un escenario. Y es uno de esos grupos que realmente generó mucho dolor en los fans y en ellas mismas cuando su agencia de ese momento, YG, anunciara la disolución, allá por fines de 2016. Por eso, esta aparición realmente da muchísima esperanza a los fans, a Blackjack. ¡Annyeong! Soy Ginny, te doy la súper bienvenida a Ginny Channel. No te me olvides de dar clic a este botoncito de suscribirse con la campanita, y a dejarme un me gusta, por supuesto, si al final te ha gustado el video. CL, como buena líder, fue la que impulsó este reencuentro. Así lo contó ella en su Instagram, en un mensaje muy sentido. Dijo que ella quiso invitar a su grupo antes de que sea más tarde, mientras era posible con la fuerza de ellas concretar esto. Agregó que espera que este escenario les haga recordar a los fans todo lo que sintieron en el pasado. Agradeció a todos los que la siguen desde hace 12 años y atención, dijo que se esforzarían para que este show dure 1 hora. ¿Estaría abriendo la puerta a más actividad de 21 como grupo? Los medios coreanos cuentan que CL habría cedido los minutos que a ella le correspondía como solista para compartir con su grupo en el escenario de Coachella. El último show había sido Mama en 2015 y se decía también que en ese momento había sido CL la que un poco había liderado esta idea del reencuentro. Lo cierto es que desde la disolución, anunciada al parecer unilateralmente por la empresa, todas las integrantes manifestaron que querían volver a cantar juntas. Las chicas habían contado que se enteraron de la disolución de 21 en noviembre de 2016 mediante la prensa. O sea, aparentemente no hubo una conversación personal con las chicas. De ahí el golpe emocional. Y varias contaron que quedaron mal por un tiempo. Así que imagínense el desahogo de este regreso para ellas, además de los fans. Y de hecho, CL contó que fue muy significativo este comeback ahí en su mensaje de Instagram. Sandra Park también subió fotos en su red social. Aquí muestra su look en Coachella, el cabello para arriba, ¿no? Una marca distintiva de ella. La verdad que con solo ver este look nos transportamos, ¿no?, a ese 21 del pasado. Me encanta esta foto en donde se la ve sin un zapato, pero con la confianza intacta. Minzy, la Magne, hizo lo mismo. Historias haciendo alusión al concierto y fotos. Y Park Bom no se quedó atrás. También replicó la foto espectacular del escenario. Es que pese a la disolución y algunos problemas, por ejemplo, de salud con Park Bom o diferencias con YG en el caso de Minzy o CL, las 4 siempre se mostraron súper unidas en la amistad. De hecho, se las ve juntas en numerosas ocasiones, han compartido programas de televisión, siempre se las ve o en los cumpleaños o en los comebacks.
Hace poquito fue el regreso de Park Bo y ella misma subió un video en donde estaban las cuatro celebrando este acontecimiento. 21 debutó en 2009 y tras arrasar numerosos rankings y hacer múltiples éxitos con solo 2 álbumes regulares, dijo adiós en el mejor momento. La primera que salió de la agencia YG fue Minzy en mayo de 2016. En un principio se decía que la empresa quería seguir con 3 integrantes, pero cuando Park Bo también decidió, separarse de la empresa, en noviembre de ese mismo año, YG decidió dar el punto final. Ciel salió de YG en 2019 tras un episodio en un post de Instagram del fundador de YG, Yang Hyun-sok, en donde hacía referencia a la actividad de otro artista. Ciel dejó un comentario, puso: ¿y yo cuándo? Conteste mis mensajes. Además, en su propio Instagram subió una foto de un gato con 3 frases así en blanco que decían: da risa, haga lo que quiera, siga así. Esto generó en su momento especulaciones sobre tensiones entre YG y Ciel. La artista parecía que estaba cansada de que la agencia no generara más actividad para ella. Y la última en separarse de YG fue Sandra Park en 2021. Así que ahora ninguna de las chicas es de YG y se estima que la agencia no pondría muchos reparos en la actividad de 21 por fuera de la agencia. Al menos ya se dio esta presentación del grupo sin oposiciones, en Coachella. Igual, muy probablemente haya cuestiones legales envueltas, así que habrá que observar cómo sigue en caso de que, tal como anticipó Ciel, las chicas lleguen a dar un concierto. En Genie Channel hicimos un video sobre la historia de 21 en donde les cuento muchos más detalles, así que si quieren ver ese video pueden dar clic aquí. Lo cierto es que las 4 están muy activas con sus actividades solistas, ya sean como cantantes o como conductora de televisión, como es el caso de Sandra. Son muy queridas y la verdad que todo el mundo espera verlas en un show y que este comeback sea definitivo. Te comento reacciones de netizens. Ciel es una verdadera líder en un escenario en donde es tan difícil que te inviten a compartir ese tiempo con sus miembros. Habrá requerido mucho valor. Realmente debería volver a Coachella. Me agarró piel de gallina y empezaron a volver un montón de recuerdos del pasado. Me hizo muy feliz. Ya que no podrían sacar un álbum, no puedo dejarlas ir así. Cuando están las 4 juntas es cuando más felices se las ve. Y chingos, ¿qué les pareció esta presentación? ¿Les gustaría que, este sea un comeback definitivo? ¿O qué significó 21 en tu propia historia con la música coreana? Déjame aquí tus comentarios. Muchas gracias por estar del otro lado. También te espero en mis otras redes sociales y cuídate. Sí, porque eres súper valioso o valiosa. 사랑해요. 다시 만나요.